Bien, es un gusto saludarles, jóvenes. Vamos a ver este día lo que es el patrimonio para seguir avanzando con el programa. Concepto, ¿cómo vamos a conceptualizar el patrimonio? Bien, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Es decir, todo un patrimonio siempre va a tener bienes, derechos y obligaciones, que tiene una característica especial. Estos bienes, derechos y obligaciones son valuables económicamente, es decir, tienen un contenido esencialmente económico. De lo contrario, si no se tiene este contenido económico, no es parte del patrimonio, pues su mismo concepto lo dice. Y si no va dentro del concepto, entonces no lo podemos incluir como patrimonio. Entonces, para conceptualizar, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con un contenido esencialmente económico. Se discute un poco la conceptualización en el sentido de que es algo redundante la palabra bienes y derechos, porque se entiende que si existe un bien, siempre va a existir un derecho. Pero esa es la conceptualización que existe del patrimonio. Bueno, veamos la división. ¿Cómo se divide el patrimonio? Como decíamos, el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones, entonces el patrimonio se divide en dos, un activo y un pasivo. Dentro del activo, que sería la parte positiva del patrimonio, están los derechos, los bienes. Y dentro del pasivo, que sería la parte negativa del patrimonio, están las obligaciones. Ahora, ¿qué derechos y qué obligaciones se encuentran dentro del patrimonio? Pues esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Porque hay una infinidad de derechos y de obligaciones también, pero las únicas que vamos a incluir o que se van a incluir dentro del patrimonio son aquellos que tengan un contenido económico. Y por ejemplo, en los derechos podemos hablar de los derechos reales, de los derechos personales, no así de los derechos personalísimos, porque estos ya no entran en el patrimonio. Podemos hablar de los derechos industriales, de los derechos intelectuales, no así de los derechos fundamentales ni los constitucionales, porque estos no tienen un contenido económico ni pueden ser valuables en dinero. Entonces no pueden entrar al patrimonio. Ojo, que todo lo que entra al patrimonio entonces tiene una característica de que como es valuable en dinero, puede ser comerciable. En cambio, un derecho constitucional jamás, este está fuera del comercio. Y las obligaciones entonces de contenido económico son las obligaciones jurídicas. ¿Sí? Las obligaciones jurídicas no nos interesan otro tipo de obligaciones religiosas, éticas o cívicas, por ejemplo. Acá solo entran las obligaciones jurídicas. Veamos ahora las características. Características del patrimonio. Bueno, en primer lugar, todas las personas tienen un patrimonio. Todos. Esto es en sí porque el patrimonio es un atributo de la persona natural y de la persona jurídica. Entonces, cualquier persona ya tiene un patrimonio desde que nace. Esto, aunque suena bastante irónico, porque a veces se nace en unas situaciones de extrema pobreza, pero sí, la ley dice o la ley hace la ficción de que todas las personas tienen patrimonio desde su nacimiento. Porque en el patrimonio hay dos momentos. Por ejemplo, tenemos el primer momento, que es el actual, en donde podríamos creer, no, mire, este no tiene nada, ¿verdad? O como dicen, este no tiene ni dónde caer muerto. Pero hay otro patrimonio que es el futuro. ¿Sí? Y esta persona, dentro de un futuro, va a incrementar su patrimonio. Porque eso es lo cotidiano de la vida,
que los seres humanos sigamos viviendo para poder incrementar nuestra riqueza, nuestro patrimonio. Y en ese sentido es que todas las personas tienen patrimonio, inclusive el vagabundo, inclusive el indigente que usted mira en la calle pidiendo, también tiene un patrimonio. Bueno, la misma ropa con la que esta persona se viste es considerado parte de su patrimonio. Entonces es muy difícil, podríamos decir, que una persona no tiene patrimonio. Esto es tan así que otra característica es que el patrimonio no se transmite, no se transfiere, perdón. ¿Qué significa esto? Por la misma consecuencia de la característica anterior, una persona no puede quedar sin patrimonio. Entonces, la ley prohíbe que se venda o que se transfiera todo el patrimonio. Esto está contemplado en el artículo 1614, 1615, que habla de la compraventa, donde no se puede transferir todo el patrimonio. Cualquier venta sobre el patrimonio es nula. ¿Sí? Se puede transferir el patrimonio, pero parcializado, es decir, mire, yo vendo este carro, pero ese carro es parte de todo un patrimonio. Pero yo no puedo decir, mire, yo le vendo o le cedo todo mi patrimonio, porque es algo universal y las personas no pueden quedarse sin un patrimonio. ¿Sí? Otra característica es que el patrimonio es esencialmente, decíamos, económico. ¿Esto qué significa? Que los derechos, las obligaciones, ambas deben tener un contenido económico. Esto implica que deben ser valuables en dinero. De lo contrario, si no tienen esa apreciación económica, entonces no pueden ser parte del patrimonio. Esto quiere decir, fíjense, en pocas palabras, que los derechos y obligaciones deben estar en el comercio. ¿Cómo sabemos que un derecho o una obligación está en el comercio? Bueno, esta tiene dos características. Es apropiable. Y por supuesto, es susceptible de posesión. Si usted lo puede poseer y se puede apropiar de esa cosa, entonces está dentro del comercio. Si está dentro del comercio, entonces puede estar dentro de su patrimonio. Entonces decimos, todo aquello que no tenga esta característica no puede estar dentro del patrimonio. Puede estar adjudicado a una persona, pero dentro de otra categoría, como por decir derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, son otras categorías que están fuera del concepto y de las características del patrimonio. Otra característica del patrimonio es que es o representa una universalidad. Hay un universo y este lo representa el patrimonio. ¿Por qué decimos que es un universo? Bueno, porque aquí hay varias cosas. Y hay varias cosas en un sentido genérico. Es decir, que no tenemos una determinación en alguna medida, ¿verdad? Hay personas que sí tienen, por decirlo así, inventariado todos sus bienes. Eso está bien. Pero la regla general es que no estén inventariados. Pero no significa esto, o solamente esto, la característica de la universalidad. La universalidad tiene que ver con que todas esas cosas están relacionadas con un sujeto. Todas esas cosas que están en el patrimonio de una persona
que aquí tenemos varias cosas. Todas están relacionadas con un sujeto. Y a esto es lo que se le denomina la universalidad jurídica. ¿Qué es lo que relaciona, digamos, un inmueble que está en la playa o que está en otro país con un vehículo que se encuentra en otro país, con una cuenta bancaria que se encuentra en otro país? ¿Qué los relaciona a estas tres cosas, a estos tres derechos? De forma física no los relaciona nada, porque están tan separados que no pueden tener ninguna relación. Pero de forma jurídica sí están relacionados. ¿Con quién? Con una persona, quien es su titular. Y esa es la universalidad jurídica, la relación que tienen todas las cosas con su titular. Esta la vuelve un universo en sí. Distinto es la universalidad de hecho o material, también se le denomina, porque la universalidad material implica que todas las cosas se encuentren unidas por un hecho o por alguna actividad. Por ejemplo, podríamos decir todos los pupitres de un aula. Bueno, están relacionados entre sí por el hecho de que se encuentran en el aula 3, en el aula 1, en el aula 6, ¿sí? O los estudiantes del curso de bienes grupo 1 están relacionados entre sí porque han inscrito esa misma materia. O sea, hay un hecho que los relaciona. En cambio, en la universalidad jurídica no hay ningún hecho que los relaciona, sino una relación jurídica, que es la del titular con las cosas. Muy bien. Otra característica, podríamos decir que el patrimonio es transmisible. ¿Qué significa esto? Que el patrimonio sí se puede transmitir. Este es el patrimonio de esta persona A. La transmisión, ¿cuándo es que se da? Bueno, si A fallece, su patrimonio no desaparece, sino que queda en un limbo jurídico que es deseable para otros apropiarse de ese patrimonio. Entonces A puede elegir a sus herederos a través de un testamento y transmitirle a sus herederos todo su patrimonio y decir, bueno, mi patrimonio va a ser de B, C, D y E, porque esos son mis herederos. O inclusive puede no hacer un testamento, pero la ley en el 988 le va a decir quiénes son los herederos de A, aunque él no lo haya dicho. Y estos herederos son los que pueden apoderarse del patrimonio de A. A eso se le denomina la transmisión. La transmisión. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las clases de patrimonio que existen? Existen una clase de patrimonio que se denomina el patrimonio separado y el patrimonio comunitario. Estos conceptos les va a quedar de tarea investigarlos. Lo pueden encontrar en el libro de Manuel Albaladejo, Derecho Civil 1. Ahí pueden encontrar esos conceptos. Bueno, ha sido un gusto, jóvenes. Espero se encuentren bien y que podamos seguir comunicándonos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto de las clases, pueden hacerlo en este medio, en este canal o
a través de otros medios, ¿verdad? WhatsApp, Messenger, etcétera. Que tengan un bonito día.